Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, las lecturas ya nos van acercando más al misterio de la Semana Santa y son aún, diría yo, más profundas aún que las lecturas anteriores, porque nos hablan del corazón del misterio de la Pascua. Jesús vino para vivir este paso. Pascua significa paso. Pasar de esa condición divina a una condición humana, sin dejar de ser Dios. Pasar de esos 30 años en que Él vivió feliz, yo creo, feliz de la vida, ¿no?, junto a San José y a María en Nazaret. Probablemente San José murió entre medio y él se quedó con la Santísima Virgen, era como un pequeño paraíso, pero vivió esta Pascua de entregarse a esta humillación, de caminar hacia la cruz. 3 años de vida pública que lo iban acercando paso a paso, minuto a minuto, a la crucifixión. Pero el paso no es solo hacia la muerte, hacia la humillación, hacia la derrota humana. Eso es un aparente fracaso solamente, ¿no? Porque lo definitivo es la resurrección. Jesús triunfa, Jesús vence la muerte, vence el pecado, vence el mal que está en todos nosotros, vence definitivamente el poder del demonio. Por eso es que la Cuaresma son 40 días. ¿Para qué? Para prepararnos al misterio de la cruz, la pasión, muerte de cruz del Señor, y que también es la cruz que debe vivir cada cristiano. Pero más importante que la cruz es la resurrección. Por eso son 50 días, ¿no? La Pascua son 50 días, como diciendo, es más valioso que Jesús haya resucitado. Y esa es la alegría que está en el cristiano, ¿no? Ya somos victoriosos en Cristo. Y cada vez que vivimos la cruz, el dolor, la prueba, las dificultades, las contrariedades, las derrotas humanas,
Si las unimos unidos a Cristo, ya estamos participando también de la victoria y de la resurrección de Cristo. Es así como lo dice San Pablo: si con Cristo sufrimos, con Él viviremos. Si con Cristo morimos, con Él resucitaremos y reinaremos también. Entonces, hoy día la palabra de Dios nos invita a comprender que ese es el camino, no hay otro. Como Cristo pasó por el Calvario, Cristo tomó la cruz, Cristo desde la cruz nos perdonó, nos dio la vida, también nosotros debemos tomar nuestra cruz, que es pasar por la puerta estrecha, por la puerta donde entró primero Jesús. Bueno, dice el apóstol Pablo que el mundo piensa distinto. Los judíos piden milagros. Siempre los judíos estaban pidiendo milagros. Danos una señal y creeremos en ti. Los griegos piden sabiduría, piden filosofía. Quieren entender las cosas racionalmente. Pero lo que nosotros ofrecemos, dice San Pablo, es la locura de la cruz. La locura de la cruz. Que no la entenderán ni los judíos, ni los griegos, ni nadie que tiene mentalidad mundana, porque esto solo lo puede entender quien tiene la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, dice Pablo, es necedad para los hombres, es una tontería para el mundo, y lo que es fuerte para el mundo, para los hombres, es débil para Dios. Entonces, el mundo ve a un pobre hombre crucificado. Dios ve al Hijo de Dios que ha dado la prueba mayor de amor que existe, que es dar la vida por aquellos que se aman, incluso dar la vida por aquellos que son enemigos, porque todos somos enemigos de Cristo en la medida que somos pecadores. No importa, Él dio la vida por nosotros y nos convirtió de un pueblo pecador a un pueblo santo, la Iglesia, un pueblo redimido que camina con Cristo. Entonces, es realmente esa la sabiduría que nosotros también queremos asumir, la sabiduría de Dios. Amar la cruz. Amar la cruz significa vivir la ley del Señor. El Salmo 18 que hemos escuchado hoy, el Salmo responsorial, se parece mucho al Salmo 118. El Salmo 118 es el más largo de la Biblia. Es el salmo más largo, y cada versículo del Salmo 18 dice que la ley de Dios es una obligación, es un deber para la mente del hombre, para la voluntad del hombre, pero también es un gusto, es un placer, es el gozo para el corazón del hombre, ¿no? Por ejemplo, el primer versículo del Salmo de hoy dice: la ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. Los preceptos del Señor son rectos, fijan, la ley, el deber, y después alegran el corazón. Eso significa que Dios quiere que lo amemos no solo con nuestra cabeza, con nuestra mente, con nuestra fuerza de voluntad, sino que también lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento y afecto y amor. Así es como debemos amar la cruz, la sabiduría de la cruz. Una vez más voy a citar esa película que es La Pasión de Cristo, que está en gran parte inspirada en la Biblia, por supuesto, pero también en unas revelaciones de una santa, Catalina Emmerich. Y en un episodio de esa película aparece cuando a Jesús le presentan la cruz que él tiene que cargar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo recibe la cruz? La abraza y la besa. Él ama la cruz. Claro, parece una locura, ¿no es cierto? ¿Cómo uno va a amar el instrumento de muerte, el instrumento de tortura que a uno le imponen? Bueno, para Jesús era mucho más que eso. La cruz era el árbol de la vida, el árbol de la salvación, por medio del cual Él nos iba a redimir. Por eso Él abraza la cruz. ¿Se fijan? Es un deber para Él. Como aparecía el Jueves Santo en la noche, ¿no? Señor, por favor, Padre eterno, aleja de mí este cáliz, ya no aguanto más, es demasiada angustia, estaba sudando sangre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él asume la cruz como un deber, pero también como un gusto,
Él ama la cruz, la quiere con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Él nos quiere amar. Y la forma de amarnos es mediante la cruz. Y la primera lectura nos dice en el libro del Éxodo que Moisés nos entrega estas tablas de la ley. Son los 10 mandamientos. Y hace hincapié en el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas significa no tener ídolos. No tener ídolos. ¿No es cierto? Algunos hermanos cristianos separados creen que los católicos adoramos ídolos porque tenemos santos, por ejemplo, ¿no? Eso es un error muy grande, ¿no? Los santos, las imágenes, no son ídolos en el sentido bíblico, ¿no? Primero que nada, ¿existen santos en el cielo? Sí, lo dice la Biblia en muchos pasajes. Por ejemplo, cuando Cristo está en la cruz, tenía 2 personajes al lado, ¿no? Uno lo maldecía y otro le decía: Señor, nosotros merecemos estar aquí, tú no mereces. Por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ese santo se llama Dimas. Era un ladrón, era un hombre malo, por eso estaba crucificado, pero se arrepintió. Y es el mejor ladrón del mundo porque se robó el cielo en el último instante de su vida, arrepintiéndose, convirtiéndose y entregándole su corazón con toda confianza a Jesús. Y Jesús lo canonizó. En ese mismo momento le dijo: tú estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo entrarás al cielo. ¿Y quiénes entran al cielo? Los santos. Entonces el primer mandamiento no significa que no se puede venerar a los santos, todo lo contrario. San Pablo le escribe a los santos y a los fieles. O sea, el mismo Pablo reconoce que en la iglesia hay santos. Y estos santos, cuando los canoniza la Iglesia, significa que ya están en la presencia de Dios después de esta vida. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas significa no tener ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Uno de los ídolos peores que hay es adorar al dinero. Porque el Jesús mismo lo dice, ¿no? Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y hay gente que adora al dinero, al Dios dinero. Y eso lamentablemente le pasaba un poquito a los judíos que estaban en el templo, porque en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, ellos querían hacer negocios en el templo y ocupaban el templo para vender cosas, ¿no? Para cambiar monedas, etc. Y entonces Jesús se sintió muy triste y muy enojado también, santa ira. Tomó un látigo y expulsó a todos los vendedores del templo, como diciendo: saquen a los ídolos del templo y saquen a los ídolos de su corazón. No adoren al dinero, adoren al verdadero Dios. Entonces, ese fue un signo potente que hace Jesús, ¿no? Y nosotros en la Cuaresma debemos seguir ese ejemplo, hermanos. Tenemos que tomar el látigo y expulsar de nuestra vida todos los ídolos, todas las pasiones desordenadas, todas las inclinaciones perversas que tenemos. Quien más, quien menos, todos somos pecadores. Entonces, este es el tiempo de conversión, para que con el látigo saquemos afuera todo lo que nos aparta del verdadero amor a Dios. Pero yo quiero hacer hincapié en lo que dice Jesús después, ¿no? Porque los judíos también se enojan y le dicen: ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces esto? Mira que este templo es lo más grande que tenemos. Y Jesús le dice: destruyan este templo, yo lo levantaré en 3 días. Pero ¿cómo le dicen si este templo se demoró 47 años? ¿Eres tú más poderoso que Salomón, que construyó este templo en 47 años? Destruyen este templo, pero este templo era su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré. Jesús resucitó al tercer día, una vez que destruyeron el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Entonces, queridos hermanos, en resumen, ese es el camino que nos aguarda a todos los cristianos: pasar por esta cruz, pasar por la muerte con Jesús. Ya no es una maldición, sino una bendición, porque en la cruz encontramos la victoria, la gloria, la vida, el gozo de estar con Cristo. Cristo es la vida, Cristo es la felicidad.
¿Pero dónde lo vamos a encontrar? ¿En los ídolos de este mundo? No. En la fama, en los gozos de la tierra, en el dinero, en el poder. No. ¿Dónde está Cristo? En la cruz. Y si nosotros nos crucificamos con Cristo, es decir, aceptamos nuestro sufrimiento, nuestra cruz, diremos con Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y aceptar la cruz significa que también nosotros ahora queremos vivir para amar, para entregarnos por los demás, para perdonar, para servir a nuestro prójimo, para que nuestra vida tenga el mismo significado de ofrenda que tuvo para Jesús. La semilla que muere es la que da fruto. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a tener una fe madura y un espíritu real de arrepentimiento, de conversión, para cambiar y para llegar a la Pascua de este año tan especial, que es el año de San José, con un corazón bien dispuesto a vivir este paso de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, junto a Jesús. Así sea. Amén. Renovamos ahora nuestra fe. Creo en Dios Padre